Daria Saltykova, la condesa sanguinaria de Rusia, siglo XVIII. En un imponente palacio rodeado de bosques fríos y oscuros, una mujer de la nobleza es temida por todos. No por su poder, no por su dinero, sino por la brutalidad con la que trata a los más débiles. Una mujer poderosa y despiadada, Daria Nikolayevna Saltykova, nació en 1730 en una familia aristocrática de Moscú. Desde pequeña, tuvo todo lo que alguien podía desear: educación, riquezas, servidumbre. Pero algo en su interior estaba roto. Un matrimonio fugaz y una viuda con sed de sangre a una edad temprana, Daria se casó con un noble influyente. Parecía una esposa perfecta, hermosa, callada, obediente, hasta que su esposo murió repentinamente. Las circunstancias de su muerte nunca fueron esclarecidas. Ahora, como viuda, era dueña de vastas tierras y cientos de sirvientes, y en ese momento su verdadero rostro salió a la luz. El terror dentro de la mansión Daria tenía un carácter incontrolable. Cualquier error de sus sirvientas la enfurecía. Si un vestido no estaba planchado a la perfección, si la comida no estaba servida a tiempo, si alguien se atrevía a mirarla de la manera incorrecta, entonces el castigo era inmediato. Torturas y muerte, sus víctimas, eran jóvenes campesinas, sirvientas que no podían defenderse. A muchas las golpeaba con varas de madera hasta romperles los huesos. Otras morían de hambre en los sótanos oscuros de su palacio. Algunas eran sumergidas en agua helada y dejadas a la intemperie hasta congelarse. Daria disfrutaba de su sufrimiento, les arrancaba el cabello, las quemaba con velas, las azotaba hasta que no podían moverse. Las pocas que sobrevivían quedaban marcadas de por vida. Un reinado de terror que duró años entre 1750 y 1762. Más de 100 sirvientas murieron bajo su mando. Los campesinos de la región comenzaron a sospechar. Las hijas que enviaban a servir en la casa de la condesa nunca volvían. Pero, ¿quién se atrevía a denunciarla? Era poderosa, influyente. Nadie podía tocarla, hasta que una familia, harta de perder a sus hijas, tomó una decisión arriesgada. Una queja ante la emperatriz en 1762, unos campesinos desesperados llevaron su caso a la única persona que podía hacer justicia: la emperatriz Catalina la Grande. Cuando la zarina recibió la denuncia, ordenó una investigación inmediata. Los oficiales comenzaron a revisar los registros de la finca de Saltykova, y lo que encontraron fue un infierno. Los cuerpos y las pruebas, cientos de testimonios de sirvientes sobrevivientes. Familias que confirmaban la desaparición de sus hijas. Restos de cuerpos enterrados en los bosques cercanos. Documentos con nombres de trabajadoras tachados sin explicación. Daria fue arrestada, pero nunca admitió su culpa. Dijo que todo era una conspiración en su contra, que la querían despojar de su riqueza. Pero la evidencia era abrumadora, y ni siquiera su nobleza podía salvarla. El juicio y el castigo de la condesa sanguinaria en 1768. Después de años de investigaciones, llegó la sentencia. Daria Saltykova fue declarada culpable del asesinato de 38 sirvientas. Aunque los historiadores creen que el número real de víctimas superó las 100, la nobleza la protegió de la pena de muerte. Pero su castigo fue brutal. Una condena peor que la muerte la llevaron a la Plaza Roja de Moscú. Frente a una multitud, la exhibieron en público con un cartel colgado en su cuello. Decía: «Esta mujer ha torturado y asesinado con crueldad». Después, fue enviada a un convento, encerrada en una celda oscura, donde solo tenía un pequeño agujero para recibir comida y ver la luz del día. Los últimos días de una asesina, Daria pasó 33 años en su celda. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca pidió perdón. Se volvió loca,
Pasaba las noches gritando e insultando a los guardias. Los monjes decían que hablaba con sombras. Murió en 1801, sola y olvidada, pero su nombre quedó en la historia, como la noble que usó su poder para destruir vidas, y como la mujer que convirtió su hogar en una cámara de tortura. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales.